yo creo que ha sido muy rico lo que se ha dicho aquí, ¿no? Entonces, yo poco más que añadir, voy a comentar bueno, alguna cosa de todos estos espacios que me han ido acompañando a lo largo de todas las presentaciones de Tiempo y Política. Y bueno, que realmente si verdaderamente se considera un libro como un producto, yo creo que sin estos espacios, sin las personas que me han acompañado, bueno, pues tanto en Granada, en Pamplona, en Madrid, en Buenos Aires, en Galicia, donde se ha presentado el libro, pues poco más se podía decir de él, ¿no? que es un libro y que puede adornar los anaqueles de las librerías o directamente darlo a circular, ¿no? En sí, bueno, pues el contenido del libro, mal que bien, si uno en el momento de escribir pues se tiene que ocupar de buscar citas, referencias, de ordenar un poco los bordillos de dónde va a ir, por dónde va a transcurrir el texto, ¿no? También es muy importante, yo que sé, los momentos que se comparten, bueno, pues con otra gente, otros colectivos, ¿no? Con otros compañeros, ¿no? Porque a la vez que se escribía que este libro, bueno, se estaba escribiendo, bueno, pues he compartido muchos otros espacios que me han hecho hablar de cosas que en principio estaban planteadas ya en el trabajo, ¿no? Pues, bueno, pues todo puede ser todo un trabajo teórico, pero que sin esos espacios de debate, de discusión anteriores a la propuesta del libro, bueno, pues toda esta letra no hubiera sido posible, ¿no? También me gustaría referirme pues a este momento, ¿no? Que bueno, a mí me alegra mucho, ¿no? toda esta compañía de la mesa y vosotros, ¿no? Como público, ¿no? Porque bueno, la verdad es que para esta presentación, bueno, solo pretendía un poco defender, qué sé yo, pues las cosas pequeñas, las cosas incompletas, ¿no? Un poco me ha pisado el terreno Manuel Duro, ¿no? Con el tema del discurso, porque la verdad es que yo me había quedado atrapado en la última parte del libro, ¿no? En el tema del discurso, ¿no? Claro, yo le daba vueltas, que es un discurso, ¿no? Desde qué lugar habla uno, desde qué lugar hablamos, ¿no? ¿Por qué de repente pues Lacan resalta esos 4 discursos, ¿no? Amo, esclavo, histérica y analítico, ¿no? Discurso analítico. Y en realidad, bueno, de repente, qué sé yo, son estas cosas que suceden cuando uno no está del todo despierto, ¿no? Como que las cosas no están del todo firmes ahí y no se sabe si se van a decantar para un sitio o para otro. Entonces, pues esas cosas que suceden al amanecer, en un duerme vela, que no se sabe si se va a seguir comportando todo igual o va a cambiar todo, ¿no? Entonces de repente dices, estas cosas también, estos momentos de vacilación también son importantes, ¿no? Por ello, bueno, pues quería hablar de la importancia estructural de la falta y de la incompletud, ¿no? Vivimos en una época en la que la imagen tiene más importancia, mucho más importante, como se dice, que 1000 palabras, ¿no? Yo no tengo nada que objetar a esto, ¿no? De hecho, he tenido que dar un PowerPoint porque digo, bueno, igual esto entretiene más que lo que pueda decir yo del libro, ¿no? Por
tanto, siempre preferimos los bordes definidos y las imágenes que nos transmiten algo como acabado. Por otro lado, el psicoanálisis es un discurso al que se le ha objetado no responder a demasiadas preguntas. Yo creo que tiene toda la razón de que lo piensen. Pero al menos convengamos que el psicoanálisis es el discurso de las preguntas. Y de otra cosa más, el objeto vacío, ¿no? El objeto de deseo que no se colma con cualquier cosa, ¿no? Esto ya nos remite al mercado, ¿no? Yo he relacionado, digamos, dos vacas sagradas, ¿no? en el libro este, Marx y Freud, ¿no? Puedo decir de ellos que al menos este objeto de satisfacción que continuamente se nos transmite, ¿no? Es cuestionado por los dos, ¿no? De alguna manera, como resaltaba Antonio Reina, ¿no? Hablando de la economía y hablando de la psique, del deseo. Entonces, creo que son dos autores que están señalados, ¿no? Por eso mismo, porque directamente no se metan en problemas cuando cuestiona el orden establecido. Antes de meterme en arena, me gustaría defender un poco más esta idea de lo incompleto, esta idea de la falta o de lo poco definido. Ustedes saben que en algún momento, en algún artículo de Letra Ahora se resalta que a lo largo de las diferentes épocas el campo sí, o las doctrinas que tratan la psique han tenido un peso más o menos notable para el desenlace de la época. En una época no muy lejana, para denigrar o minusvalorar, se otorgaba a la mujer y a los rojos esa indefinición e imperfección que había que corregir. Se les sometía por ello a la persecución psíquica. Incluso se secuestraba a sus hijos metiéndolos en familias de suficiente catadura moral, que era la perfección psíquica de la época. Esto constituía el fenotipo español, los rasgos acabados. Para el psicoanálisis, ningún elemento es tomado como conclusivo. Los significantes representan al sujeto para otro significante. El sujeto es un sujeto dividido, es un sujeto vacilante que duda, que no puede decidir entre una cosa y otra. Esos son los momentos que se aprovechan para que aparezca algo de lo nuevo. Igualmente, el objeto de deseo es un objeto que cuando se colma no se satisface, porque no era eso. Por tanto, estamos en la ciencia, entre comillas, de los bordes no definidos. Eso sí, si lo podemos llamar ciencia, ¿no? Yo lo llamaría discurso. El discurso analítico es aquello que aparece cuestionando un campo de certeza y por lo tanto se lleva mal con las dictaduras y con las posiciones definitivas y cómodas. Ustedes saben que en una época no muy lejana el psicoanálisis también cayó en el mismo saco que el comunismo. Vete a saber por qué, porque los dos cuestionaban la religión, porque tanto Marx como Freud eran judíos, o porque esos dos campos, marxismo y psicoanálisis, simplemente cuestionaban el orden establecido. El tema es que la frase "un espectro amenaza a Europa" se propugna inquietante en otro lugar, en el desembarco americano de psicoanálisis. Les traemos la peste, para cuestionar algo de lo que hay. Cuando uno se somete a las leyes perversas del poder, le va a llevar la propaganda negativa, el ninguneo y la edición, o simplemente no existe. Pero lejos de esto, lejos de amedrentarnos por ello, esa no existencia para el psicoanálisis es el lugar del deseo. Pues el deseo no vive de presencias, sino que vive de ausencias. El psicoanálisis no persigue el ser, ni ninguna teoría de la fortaleza del yo, ni siquiera ocupar un ente que contabilice el mercado. Vivimos en una época en que todos somos calculados y muchas veces, tras una matemática que excede los límites de lo lógico y de lo moral, por tanto, pensemos las cosas de otra manera.
no desde compartimentos estancos. Ahora mismo los presupuestos apuntan a una preeminencia de la deuda. Pero ¿cuál es la lógica? Que si pagamos la deuda nos salimos. Exactamente igual que en el corralito argentino. Eso nos hermana el desastre y el pensar cómo salir. Se sabe que la salida es la producción, pero no para que ésta se dedique a colmar una deuda que no tiene fin, que no tiene satisfacción, e igual que los griegos deben de vender el Partenón, nosotros tendremos que vender la Alhambra o el hospital más cercano. ¿A quién? Al mercado. El paso del orden medieval al orden capital es el síntoma del hombre contemporáneo. Esto nos obliga a situarnos frente a esto. Este paso supone una relación diferente del hombre con el trabajo. La división y la especialización suponen al hombre contemporáneo lejos del producto final. Y cuando demandamos un trabajo, sabemos que el producto no lo disfrutaremos en su conclusión como valor de uso, sino en el valor de cambio, en la medida en que es importante para el mercado. Y el mercado infla o desinfla conforme a la conveniencia de ciertos apellidos y caras oscuras que llevan un poco más allá el orden perverso del sistema. Todos somos proletarios, dice Lacan. ¿Pero qué quiere decir esto? En nuestro quehacer, en nuestra urgencia de vivir, diariamente estamos situados en un borde de achatamiento donde se nos obliga a la financiación de las posibilidades que nos dicta el mercado. Hasta aquellos que ocupan los lugares de gestión, en estos momentos con salarios inflados, están calculados desde otro lugar para dirigir el desastre o la desestructuración. A la policía se la paga para que guarde un orden que más tarde no va a servir para nada y se les brinda la ocasión de salvarse. Por eso la pregunta es si hay algún tipo de salvación, pasa por la salvación colectiva, pues el resto, la esencia del rico, que es la riqueza, como dice Lacan, es vivir bien en una isla que flota en un mar envenenado. Bueno, quería concluir y ya dar paso al debate y bueno, volver a reincidir para dar más importancia a un trabajo colectivo que me ha llevado a escribir Tiempo y Política, que a los momentos de soledad del relleno de las líneas de este texto, lo importante ha sido la experiencia de su producción, experiencia compartida con mis compañeros de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, y también agradecer la solidaridad y la curiosidad de otras personas y de otros colectivos que han participado en la presentación, ¿no?, en que este libro se presente. Y nada, con esto ya podemos debatir. Bueno, pues sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos de la mesa. Y ahora, pues, si hay alguna cuestión que queréis plantear, pues con mucho gusto. Emilio, ¿cómo sería esta vuelta a Amar? Vamos, yo desde los tiempos, hace ya bastante tiempo, Amar lo he dejado, como quien dice, no de lado, pero sí es verdad que lo he recuperado hace unos años leyendo El Salario, que me ha puesto me lo ha recordado todo de nuevo. Pero como veo un libro que está de nuevo en Mar, y se ha hablado tanto de esta vuelta a Mar como esta vuelta a Freud, ¿cómo sería la vuelta a Marx en la situación actual? No sé si entienden mi pregunta. ¿Volveremos a Marx o tú crees que esto va a ser simplemente un lapso?
No digo con melancolía, cuidado. No, no, esperemos que no. Yo, no, yo creo que Marx siempre está ahí, y Freud también, porque digamos que nunca del todo entendido esto. El capitalismo tiene algo de inmediato. O sea, el capitalismo en una vida tú puedes vivir su conclusión, y sin embargo el comunismo no. O sea, una vida no basta para un proyecto común. O sea, es un proyecto, yo que sé, cuando se habla de la revolución marxista, yo que sé, eso no acaba nunca. Y sin embargo la revolución capitalista sí. Vuelve a revolucionarse, vuelve a revolucionarse, vuelve a revolucionarse, ¿no? Entonces es algo, yo creo que el capitalismo entrega algo de lo inmediato, ¿no? Entonces, cada vez que se pregunta, bueno, si se volverá, yo no sé si se volverá al comunismo, pero yo me acuerdo al principio de la crisis, hasta en la Antena 3. En la Antena 3 salían debates, yo que sé, gente que no te lo puede creer, que decía, pero Marx tenía razón, ¿no? E inmediatamente después, todos los políticos empezaron a decir, vamos a refundar el capitalismo. Pero eso salta, es que salta cada vez que sucede algo, dices, pero bueno, esto, ¿por qué? Bueno, yo no quiero extenderme, no sé si alguien de la mesa quiere comentar algo. Eso es como el proverbio este que dice, ¿no? El proverbio que el río nunca se repite la misma historia. El tiempo hace que la repetición de la historia sea imposible. Entonces, Marx no va a volver como era, ni muchísimo menos, porque primero no existen ni los mismos medios de comunicación, no existen ni las mismas tecnologías, no existe ni el mismo tiempo libre, etcétera, etcétera. Pero probablemente muchos de los conceptos de Marx, vamos a decir, más sociólogo, yo creo que sí están vigentes. Algo el capitalismo ha cogido de Marx, Keynes, en cierta forma, la intervención del Estado, algo cogió en su momento de Marx. Posteriormente ha vuelto a cambiar, el neoliberalismo. ¿Y a dónde va a ir el capitalismo ahora que donde estamos? No lo sé, pero desde luego nunca se repite la misma historia. Decir que vamos a volver al sistema antiguo del comunismo de los países del este, pues no creo que sea imposible repetir esa historia. Se podrá repetir no sé qué otra historia. Y no sé cómo se puede conseguir, porque lo que sí yo sé es que yo no estoy contento con esta sociedad donde vivimos de competencia, de competitividad, de que lo que llamaba el tiempo bursátil, ¿no? De aprovecha cuando te retiras para ganar porque si no te van a comer a ti. Yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué hay que hacer para cambiar esa dinámica? No lo tengo yo claro. No sé cómo se puede cambiar. Yo creo que más o menos hay un sentir popular que nadie está de acuerdo o contento, salvo muy poquita gente, muy poquito, y además ubicada en determinados sitios, nadie está contento con lo que hay. Y yo creo que todos queremos, pues por ejemplo, de que si hay un Estado, el Estado nos represente y cuide de nosotros. ¿Me entiendes? Pero eso no lo está haciendo y tiene que haber un cambio. ¿Cómo se va a producir ese cambio? No lo sé, pero las cosas se mueven, seguro. Se movió con todas las discusiones que hay, cómo y cuándo en la primavera árabe, se ha movido, no está claro quién lo dirigía, no está claro. Se está moviendo en nuestra sociedad hoy día, pero de forma fragmentada, muy fragmentada. Los movimientos, estos desahucios, los movimientos... son ideas concretas que tratan de cambiar algo, ¿no? Pero que se vuelva al más antiguo, no, es imposible. Pero que algo va a cambiar, seguro. Y probablemente parta desde la conciencia individual. Que cada uno acepte, conozca dónde está situado, qué es lo que hace y que actúe coherentemente y se permite que actúe coherentemente. Yo creo que eso es la línea, pero claro, eso es de la respuesta. No creo que el capitalismo dé respuesta hoy día a las aspiraciones del pueblo. El capitalismo duro, neoliberal, como estamos viviendo ahora.
Yo intervengo un poco en relación a la cuestión que había planteado, volver a Marx. Yo creo que hay algo de Marx que no se ha dejado nunca, y la estructura que devela. Y en este sentido es la misma, se parece, es homólogo del psicoanálisis en cuanto que descubre una estructura que es lo real mismo. ¿Cómo se plasma ese real? En los niveles del trabajo, de la fuerza del trabajo y del plus de valor de producción, lo que nosotros llamamos plus de goce. Y hay una homología brutal. Lo curioso del libro, a mí me ha resultado curiosísimo, es la actualidad que tiene. Los textos de Marx de 1848. Hay un párrafo aquí que es impresionante. Dice, no, vamos a ver, absolutamente pasmoso, ¿no? Dice, ya que la propiedad privada no tiene medios para elevarse a la perspectiva del Estado, el Estado tiene el deber de rebajarse a los medios de la propiedad privada, contrarios a la razón y al derecho, lo que Antonio Reina había remarcado. Y a continuación, dice esto Emilio, no podemos negar la actualidad de esta lectura que capta Marx sobre la reducción del Estado a la esfera privada y a la propiedad. Los Estados se ven obligados a acudir en auxilio de los intereses privados. ¿Cómo es que el señor Botín, jefazo del Santander, puede dirigirse al presidente del gobierno, que se supone nos representa, diciendo: nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, usted ocúpese de su roarillo, como hizo hace 2 años, ¿no? Este es el problema. Vamos a ver, quiere poner cascabel al gato. ¿Es el Estado? ¿Es la banca? Por eso digo que es de rabiosa actualidad, porque muestra el pasaje de la propiedad feudal a la propiedad del capital. Hay un paso que se me ocurre, que el que tiene que ver con el discurso capitalista como tal, que es lo que Marx nombra como la acumulación del capital, donde ya no se trata del capital de trabajo, de la fuerza de trabajo, sino del capital financiero, que es el hecho de que el dólar está trabajando en Tokio por la mañana, en Nueva York por la noche y en Londres a mediodía. Ya no se trata de la fuerza del trabajo, se trata de la perversión pura, del objeto en sí, del brillo, si se prefiere, del plus de valor, de la plusvalía añadida al movimiento, o si se prefiere, del goce que eso produce. Y en fin, el sistema profundamente perverso que eso emplaza, donde no solo que la fuerza de trabajo sea una mercancía, sino que los propios trabajadores son pura mercancía, que se tienen que ajustar, tienen que andar midiendo su valor en relación al posible beneficio a fin de mes, a la venta de su trabajo. Pero eso queda totalmente barrido por el capital financiero. Es lo que hemos visto, tan pegadito a nosotros con la burbuja inmobiliaria. Claro. De pronto una casa vale 100 y 2 años después vale 20, o 30, o 25. ¿Esto qué es? La gente endeudada, viene endeudada para 40 años, los jóvenes 40, 50, y luego de golpe y sopetón siguen con esa deuda y eso ya no vale. Si eso no es una perversión. Por eso, fuerza de trabajo, capital financiero. Es verdad que en la época de 1848, cuando plantea lo de 18 Brumario y demás, era fuerza de trabajo porque era el principio de la revolución industrial. Pero esto ha seguido, esto prosigue. Esto es una máquina de triturar. Y por supuesto, salidas. Bueno, las que apuntan, ¿no? Lo que en la Edad Media existía como bienes comunales, ¿no? Lo del robo de la leña. Es decir, yo podía servirme la leña para cocinar, calentarme, etcétera, etcétera. Después, eso pasa a ser un delito, un robo. ¿Qué es lo que se roba ahí? ¿Qué es lo que se está robando? Bueno, es la propia maquinaria del sistema capitalista. Hay mercancías que valen, hay mercancías que valen y hay mercancías que no valen. Y una de las mercancías que ahora no vale es el trabajo. El trabajador no vale. Sí.
Pues, digamos, esto, en cambio, el capital financiero vale. Pero, digamos, con la consecuencia, ¿no?, de que el trabajo vale menos, y, digamos, que hay un paro, y hay un aumento del paro. O sea, digamos, porque, digamos, no interesa el trabajo. Esa producción, lo que siempre ha interesado, la producción. ¿Cómo funciona? Emilio lo dice clarito aquí. Dice en un momento la plusvalía, que es el plus de valor que se le entrega, o sea, por el trabajo, el pago por la retribución por el trabajo, el intercambio, que es lo que viene a consolidar el pacto social, que es lo que ahora está empezando a estar en entredicho, lógicamente, y al trabajador se le oculta que el rendimiento de ese trabajo, la plusvalía, lo que hace el capitalista con eso. Acumula. Cada vez hay más trabajadores, hay más demanda de trabajo, pero no hay oferta, porque no necesita eso el capital. Por eso la concentración del capital en X familias o en X, en fin, además Lenin hablaba de eso, ¿no? Pues una cosa es Lenin y el comunismo y otra cosa es Marx. Marx es de rabiosa actualidad, aunque no sé, este es feo hablar desde que el PSOE fue el PSOE. Bueno, el trabajador para el capital es un coche. ¿Perdón? El trabajador para el capital es un coche, simplemente. Es un coche, no es una persona, no está desprovisto de toda su dignidad. Entonces, ese sistema, no sé, aspiramos probablemente todos los ciudadanos a cambiarlo, salvo el capital. Incluso el capital, claro. Pero desde el momento en que los estados representan a ese capital, el tema está duro. Porque los estados, las constituciones, las leyes, etcétera, son representantes realmente de la propiedad privada, quieren garantizar la propiedad privada, y es lo que garantizan. Vamos, te lo ponen hasta en la Constitución, de la noche a la mañana, con agosticidad y alevosía, te cambian la Constitución. ¿Para qué? Para garantizar que va a pagar la deuda, o sea, por encima de las personas, ¿no? Entonces, la única forma de defenderte es decir, oye, no, el Estado está al servicio de la sociedad civil. O se defiende lo comunal o se va... El problema es que la gente tome conciencia de eso. Y para que tome conciencia de eso, un tema muy importante es la educación y la... Bueno. Claro, es que en ese sentido de toma de conciencia, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, cuando se plantea que salidas, por ejemplo, puede haber... desde la clínica lo que se escucha es que lo que se quiere no es salir, lo que se quiere es volver a entrar. Es decir, ¿qué puede hacer para volver a entrar en el sistema? ¿Por qué? Porque mire usted, a mí lo que me pasa es que yo he perdido poder adquisitivo. Y como he perdido poder adquisitivo, habría que ver para qué quiere cada cual el poder adquisitivo. Mi problema es que quiero recuperar ese poder adquisitivo. Claro, lo quiero recuperar porque, por ejemplo, se decía en algunos trabajos, dice, es que tenemos ahora el poder adquisitivo del año 2006. El año 2006 no vivíamos tan mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo la gente, un poco tomando una cuestión que planteaba Emilio, ¿cómo lo dice? Lo diré como algo va mal, algo falta. ¿Cómo que yo no tengo el poder? Entonces, ahí es también un tema complicado, porque no pensemos que la ciudadanía, el sujeto, si queremos tomarlo del término un poco más psicoanalítico, ¿no? Lo que quiere es ceder el poder, digamos, a una estructura comunal que nos permita un gobierno de otra manera, ¿no? Lo que cada uno quiere, creo que en ese sentido también Freud lo apunta, es coger todo lo que pueda y salir corriendo. Lo que decía un poco Antonia, ¿no? Es que todo el mundo quiere ser capitalista. ¿Cómo es posible que en algunos feudos donde están produciéndose auténticos recortes sigan ganando los partidos que hacen esos recortes? Es una interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue votando
sectores empobrecidos a los que le están sometiendo sus brutales recortes. Me parece que el tema es Sí, complicado, ¿no? yo creo que según estabas comentando, a mí hay algo que... Hay una revuelta del marxismo, de ciertos marxistas, ¿no? De ciertas lecturas de Marx, ¿no? Por ejemplo, Gramsci, ¿no? Cuando habla de hegemonía, que Gramsci está como muy de moda, ¿no? También por el 15M, bueno, que es un movimiento que tiene una actividad anti-hegemónica, ¿no? Al menos denuncia la hegemonía. Pero es curioso, ¿no? Porque vuelve otra vez el misterio de por qué a la gente, bueno, a un cierto número de gente bastante masivo, les moviliza mucho más, aunque sea una cosa injusta, algo que de repente se plantea misterioso, ¿no? Porque como decía un compañero de trabajo hace poco, que el poder siempre se rodea de misterio, ¿no? Entonces de repente ese misterio actúa como una especie de significante amo para todo el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo, si ese misterio en algún momento le habla, se siente como tocado, se siente como elegido. Oye, ¿qué ha hablado conmigo? Entonces, de repente se empieza a armar otra vez la máquina. Y a mí me parece que una cosa que maneja muy bien los del 15M, por ejemplo, es que de repente no se sabe muy bien quiénes son las cabezas, ¿sabes? Entonces eso da una aureola de misterio bastante fuerte a la cosa. Entonces la gente se mueve por lemas, ¿no? Un lema que no se sabe quién lo ha dicho. No tiene ni cabeza ni nada. Entonces, no nos representa. Todo el mundo no nos representa, es un significante que nos atraviesa a todos. Entonces, han cogido el enigma del significante amo también. Yo creo que es una salida interesante, ¿no? No, pues Porque una verdad también eso, ¿no? sí, sí. Sí, sí, es una verdad, ¿no? No quiere decir que el amor no tenga su verdad, ¿no? Tenga parte de su verdad, ¿no? Claro, digamos, el punto es cómo lo consideras. Si lo consideras ya como amo, o sea, como significante amo instituido, o lo consideras en el momento de emergencia de una verdad que es un uno antes de ser un S1, después ya el no nos representa, lo metemos en el latillo, ¿no? Juntamente con otras cosas que son muy graciosas también, digamos, muy ligados del 15M, ¿no? Pero en el momento, ¿no? Digamos, en el que surge, ¿no? Digamos, es un impacto, digamos, si no nos representa, es que es verdad. La verdad, ¿no? Dices tú la actualidad. En el no nos representa el país. Yo me imagino el Parlamento renano allí elegido tal, y haciendo leyes en contra, dices tú. Y claro, inmediatamente se me viene rodea el Congreso, ¿no? Pero si el Congreso es mío, quiero decir, si los congresistas y los diputados son elegidos por mí, me deben de representar. ¿Cómo es que están contra mí? Entonces, tiene una actualidad tremenda. O sea, cuando lo lees, dices, esto es una metáfora de alguien que lo ha puesto aquí y para eludir la censura, lo está escribiendo, pero como si fuera obviamente mal, ¿no? Porque yo creo que sí están contra nosotros. Entonces, cuando la pregunta es ¿quién le pone los cascabeles al gato? Yo creo que no nos queda los cascabeles sentido que poner la ciudadanía, el trabajador, la clase obrera, tiene que arrebatar, porque hay que arrebatarlo lo que hemos pedido. Se han desregularizado los convenios colectivos. ¿Cómo se vuelve a eso? Arrebatándolo a lo ya constituido. No lo van a dar. Claro, hay un punto, ¿no? Digamos que salta en el libro, que es lo que la izquierda tarda años en conseguir, digamos, la derecha en un instante se le cepilla todo.
bufón y el canalla, ¿no? Sí. Sí. En esa parte, ¿no? En ese párrafo continúa Emilio y comenta que hay como coincidencias intelectuales entre la derecha y la izquierda. A mí cuando leí eso, ¿cómo es posible que dos discursos divergentes, ¿en dónde estarían esas coincidencias intelectuales? Mira, ¿a qué te refieres con esas coincidencias? Hombre, yo creo que es algo que yo lo he tomado de Lacan, esa especie de vínculo en concreto. Pero a mí, ambientándome en el libro y viendo que la ley del robo de leña es una ley que se aprueba desde las dietas renanas un poco para introducir, digamos, para mover la ley carolina que había en aquella época, ¿no? Carlos V, bueno, pues imaginaos, en el siglo XIX, o sea, ya llevaba esa ley, llevaba 4 siglos de vigencia. Ahora la ley hipotecaria esta de los desahucios, vemos que es una ley de 1909. Y nadie la toca. Coño, nos estamos rigiendo por una ley y tal, y de repente arma un desastre, una ley que arma un desastre de la hostia, ¿no? Y entonces dices, joder, ¿qué coño hacen los políticos, ¿no? Entonces llega un momento en que todas esas estructuras, por ejemplo, la estructura del medievo, yo en España lo veo claro, ¿no? O sea, 40 años de dictadura y 40 años de democracia, ¿no? De transición, ¿no? Lo que sea, ¿no? De repente dices, ¿y qué coño han hecho? O sea, es como si volvieran otra vez las mismas cosas, las mismas historias, y dices, esto ha sido como una especie de corte, de paripé, o sea, corte medieval, ¿no? Donde el bufón hacía no sé qué, el otro hacía no sé cuántos y tal, y de repente todo se ha mantenido exactamente igual que hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como si hubiera sido una especie de circo, ¿no? Y yo creo, vamos, que un poco tomando lo que dice Lacan, el modelo sigue siendo de corte medieval, ¿no? De un teatro que entretiene al rey, y de repente hay cosas que son aceptadas porque el rey dice, qué gracioso y tal, esto, bueno, oxigena, nos da risa y nos divierte y tal, y hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no pasan y que son mandadas a la mazmorra. Es que va a haber que robar la salud y la educación, igual que la leña. Es que hay una cosa muy curiosa, ¿no? El problema es que muchas veces decimos que buscamos las culpas fuera de nosotros, ¿no? Las culpas que han hecho los políticos, que hemos hecho nosotros, que los políticos lo hemos leído. En cierta forma, medio lo hemos leído nosotros. Y el problema es que nosotros tenemos una censura impuesta encima, ¿no? De manera que, por ejemplo, sin intentar hacer apología de ningún tipo, cuando vemos una figura como Gordillo entrando en un supermercado para coger alimentos básicos para repartirlos, lo vemos hasta, tremendista lo vemos hasta mal. O sea, bueno, se ve socialmente hasta mal. Y dices tú, pero bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Hasta qué punto hemos llegado que tenemos una autocensura de algo que me parece, bueno, que persigue una cosa y que lo pone como excéntrico? O sea, la censura nos ha hecho que tengamos nosotros una autocrítica, que veamos como normal, bueno, la tranquilidad ilusoria que se habla en el libro, ¿no? Aquí todo es posible, todavía, aquí no tenemos crítica ninguna. Probablemente no somos en todo culpa de eso, ¿no? Pues porque tenemos una prensa o unos medios de difusión que son como son, periodismo que es como es, periodismo que también habla algo, periodismo, por cierto, que no se ejerce como tal, sino como negocio mismo. Desde el momento en que una prensa es un negocio en sí mismo, deja de ser la función de prensa. No sé si me explico o me hago entender. Entonces, claro, ¿qué elemento tenemos nosotros de formación para poder opinar? Pero que, sin duda, nosotros somos los responsables de tener lo que tenemos, sin duda, no los políticos. Los políticos son representantes nuestros. Sin embargo, desde el Seminario sí tenemos una respuesta para eso, ya que
están puestos Marx, Hegel, Freud, Lacan. ¿En qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver el marxismo con el psicoanálisis? Por ejemplo, Marx está pasado de moda, Marx no es de rabiosa actualidad, Freud está pasado de moda, Freud no, ya está, ya fue, como mucha gente dice todavía, es una cosa de 1898, ya fue. Sin embargo, lo valioso de su aportación es que sientan las bases de la emergencia de lo real en el discurso social, económico y inconsciente. Inconsciente, que es otra forma de economía, por cierto, es otra economía, la economía del goce, la economía de la pequeña plusvalía, del valor de uso y el valor de cambio. Como lo planteamos también para el psicoanálisis, ¿qué futuro tiene el psicoanálisis? Y sin embargo, está en plena eclosión. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está hecho para las crisis. Sin crisis no hay psicoanálisis. La praxis psicoanalítica es una práctica de la crisis. ¿De qué crisis? De la crisis del sujeto por entendida como se ha planteado antes, siendo el sujeto la voz de la comunidad. No yo, el individuo, no. O cada cual tiene su pequeño corazoncito y se quiere bien a sí mismo, ¿no? Pero realmente todo sujeto que va a psicoanálisis lo primero que hace es exactamente el mismo movimiento que lo comentaba Jorge. Por favor, devuélvame al paraíso que he perdido. Restitúyamelo. Yo estaba muy bien y no sé qué ha pasado. Esa es la demanda. Number one. Esta dimensión, ¿no? Que se le puede, por ejemplo, ¿no? atribuir, ¿no? Porque el libro se llama Tiempo y Política, ¿no? Tiempo y Política. Entonces, digamos, el inconsciente, pues no emerge, ¿no? Está por aquí y tal, ¿no? Pero digamos, una apuesta, ¿no? Una apuesta decidida, ¿no? Que hay, digamos, uno de ¿no? Los 5, que es el letra número 8, sobre las políticas de la mujer. Es digamos, sabemos que el inconsciente es sexual, lo sabíamos, ¿no? Digamos, primero, bueno, además, digamos, el inconsciente sexual, ¿no? Incluso se dijo el pansexualismo, ¿no? De Freud, ¿no? El pansexualismo de Freud. Bueno, y la gente, ¿no? La calle, ¿no? Lo dice, ¿no? Digamos, en un punto, digamos, hasta que Lacan plantea que no hay relación sexual, ¿no? Entonces, digamos, eso queda. Entonces, punto ¿no? de letra ahora cuando plantea, digamos, que la naturaleza política del inconsciente. Digamos, o sea, hay un referente, ¿no? Digamos, yo no conozco, ¿no? En Lacan esta dimensión, ¿no? Pero el inconsciente es político. Política del síntoma. Política, bueno, por política del síntoma, por ejemplo, ¿no? Que fue un libro de la escuela argentina, ¿no? de Buenos Aires. Entonces, como tal, como síntoma, y como la naturaleza, ¿no? política, ¿no? del inconsciente, ¿no? nos permite pensar como, por ejemplo, la discrepancia. Cuando no estamos de acuerdo, porque digamos en grupos, y discutimos. Nos juntamos, después uno piensa así, otro piensa así, no estamos de acuerdo. Uno va. Bueno, lo digo porque lo dice la y porque, digamos porque es una tesis, ¿no? Por ejemplo, de un trabajo de letra ahora, ¿no? Digamos, la cuarta parte, ¿no? del capítulo, ¿no? de que lo colectivo es necesario, ¿no? Digamos, donde se plantea, digamos, porque estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en Lacan, con la tensión imaginaria, la tensión especular, ¿no? La agresividad, ¿no? La competencia, el sujeto de la competencia. Porque, digamos me hace la competencia, entonces compito, ¿no? Entonces, ¿no? Esto forma parte, ¿no? del trabajo, de lo cotidiano, de lo habitual, ¿no? Pero pensar el inconsciente como político, como supone pensar, entonces, digamos, cuando se da esa tensión especular, esa tensión imaginaria, digamos, esto relacionarlo
con una divergencia política, una divergencia, una discrepancia en lo político. Digamos, en eso, digamos, estamos menos acostumbrados a pensar. Por eso, por ejemplo, Gordillo, ¿no? Digamos, cuando Gordillo, por ejemplo, entra, ¿no? Digamos, y coge, y entra en el supermercado, no todo el mundo de Izquierda Unida está de acuerdo con esa acción. No digo fuera, no de Izquierda Unida en la digo en Izquierda Unida. Hombre, yo lo he comentado antes, cuando hablas de que un Estado debe ser dependiente de la sociedad civil, si quieres cambia la palabra Estado por partido, con más motivos, ¿no? Es que los partidos, bueno, es muy difícil que acepten la diversidad en las opiniones y esa estructura la tienen que cambiar los partidos, ¿no? Yo en ese sentido soy crítico de Milito también, creo que deberían de ver todo, todo. A lo mejor precisamente uno de los problemas, uno de los problemas de Izquierda Unida es que admiten más diversidad que cualquier otro. Probablemente, eso es uno de los problemas que tiene Izquierda Unida en concreto. Pero que eso es un vicio concretamente de los partidos, por supuesto, y que ese vicio tiene que cambiar. Y tenemos que convivir con las diferencias de opiniones, sea donde sea, el partido que sea. El Partido Popular debería de dar permiso a sus diferencias de opiniones. Yo no veo, en el Partido Popular veo una uniformidad. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de repartir y de comprar. El Partido Socialista tiene una uniformidad de pensamiento bastante grande. ¿Por qué? Porque ha tenido posibilidad de repartir. En el resto de los partidos, bueno, salvo algunos nacionalistas que tienen poder, el resto de los partidos, bueno, no sé que sea una miniatura de partido, no hay problema. La diversidad es muy fácil de expresarla, ¿no? Y es difícil de convivir con ella, pero es enriquecedor. Sí, pero lo que yo no entiendo muy bien, bueno, ahora mismo hay una identidad política, por ejemplo, de la mayoría del Partido Popular está gobernando con mayorías absolutas, 24% de la población. Pero que esta es un sojuzgamiento en toda la regla, ¿no? Yo no me puedo explicar cómo zonas, sitios, lugares donde además se ha demostrado una corrupción total han vuelto a ganar. Dices tú, bueno, eso es un problema de información y de formación, sin duda. Un problema de formación y información. En los municipios pequeñitos prevalece el que normalmente en un municipio pequeño la mayor empresa que hay generadora de empleo, de ese empleo es el ayuntamiento. Tú das empleo señalando a dedo a 4 familias, con 4 personas con capacidad de opinión y líderes en el pueblo y te has ganado bastante. Sin embargo, si tú estableces una bolsa de empleo con una baremación, lo que estás haciendo es perder votos. Pero que es justo y que es la ley. Elegirlo a dedo que va a tener ganancias o decir no, tú tienes unos derechos y esto es lo que se va a cumplir. A quien no se lo da a dedo ya lo tienes en contra. Y a quien se lo ha dado el empleo porque era su derecho, dice que este era mi derecho, no debo nada a nadie, como es verdad. Entonces es muy difícil el coordinar ley y justicia, como digo, en este caso, ¿no? No sé, para mí hay como una especie de medida esencialista para la izquierda, porque la izquierda no se puede romper nunca. O sea, es como, y entonces dices, ¿y cómo no se puede corromper algo que existe? ¿Por qué no se va a corromper? O sea, si hay algo que existe, o sea, es como que la izquierda tiene que ser divina. Y le seguimos eso y debe de ser esa práctica. Yo creo que por esa práctica es difícil, genera más dificultades. Yo, por ejemplo, te puedo decir, una gestión de una empresa o una gestión política. La participación es más complicada que el hacer una gestión diciendo hay que hacer eso. Joder, eso es muy simple. Una gestión la hace desde fuera de la participación, es mucho más fácil, te ahorra más tiempo y lo hace más rápido. Si tú la haces desde la participación, el consenso o el convencimiento, te genera mucho más tiempo, mucho más consumo de tiempo,
la verdad es que lo que consigue luego se afianza más, eso es verdad. Pero el problema es que desde la izquierda no hemos tenido esos tiempos, no hemos tenido ese tiempo. Por eso decía también un poco la explicación de por qué la izquierda tarda tanto, teóricamente, en conseguir logros, y la derecha de un plumazo dice aquí se han acabado. Ahora mismo en cuestión de un año aquí en España, o año y medio, hemos conseguido un retraso, pero vamos, para volver casi a la época de Franco, de principios de Franco, con las nuevas reformas laborales, con las nuevas... Bueno, en 2 años se ha legislado brutalmente. Sin embargo, los avances se habían conseguido a expensas de aunar voluntad de sacrificio, adelantar... Eso ha sido así históricamente. La izquierda no ha tenido ese tiempo, aparte de las limitaciones que ha tenido la izquierda, que vuelvo a insistir, la izquierda está compuesta con personas, y somos todos, y con las limitaciones que tienen las personas, de deseo de eso lo quiero yo también, o la perversión que hace el poder, ¿no? Que es muy difícil sustraerse a ella, ¿no? Ese es otro tema. No sé cómo lo coordinamos con el Estado. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya, ¿no? Pues os agradecemos a todos vuestra presencia. Si alguien quiere que le dediquen el libro, pues que está aquí el libro. ¿Perdón? A la venta, que si alguien quiere que le dedique el libro, que por supuesto que lo se dedica, no hay problema. El autor está para dedicar el libro. Un aplauso.